Eh, Volvemos a decir todo de nuevo. Sí, por favor, ¿lo podés repetir lo que dice el libro entonces? Es así. Un relato no es cualquier cosa, digamos. Un relato no es solo una historia, ¿no? Como hemos visto en otros momentos que hablamos de relato y discurso, el relato no es solo una historia, es una forma de contar esa historia. Entonces lo que dice Todorov es que para que haya un relato tiene que haber dos principios, la sucesión y la transformación. La sucesión sería muchas cosas que van ocurriendo, como que pueden ser acciones, descripciones, ¿qué más? O sea, son unidades narrativas discontinuas que si las separamos no tienen ningún sentido. Ahora juntas forman un relato, porque entre el vínculo que tienen esas unidades narrativas, que por ejemplo en el cine le vamos a decir las escenas, ¿no? Como si nosotros separamos las escenas de una película, no tienen sentido. No hay un relato, tal vez. Tal vez algunas tienen un principio y un final, las escenas, pero a veces solas no significan nada. Entonces, las escenas, una al lado de otra, en sucesión, construyen un relato. Y podemos ver que en esa sucesión hay distintas formas de organizar esa transformación que va a tener la, el relato, digamos. O sea, el relato va a estar organizado por un principio organizador que va a tener que ver con este tipo de transformación, que ellos clasifican los relatos en tres tipos. Uno, la transformación mitológica, que es una transformación como más que tiene que ver con los personajes tienen que hacer algo y ese hacer va a transformar algo como más superficial. Acá a ver qué noté. Eh, es una organización más simple. Es la del héroe que tiene que hacer algo por ahí. La película que vimos el otro día, los héroes tenían que hacer cosas, ¿no? Y eso es lo que hace que la historia, el relato avance, ¿no? Ahora, hay otro principio organizativo que es la transformación nociológica, que tiene que ver con el concepto, con conocer, ¿no? Con algo que los personajes tienen que saber, o que algo que no saben y tienen que descubrir. Pensemos, por ejemplo, en los relatos que tienen que ver con los policiales, o viste esos relatos de misterio como que hay un secreto que los personajes no saben, y ahí empieza a aparecer todo esto desde el punto de vista que también lo hemos hablado en otro, que también lo tendríamos que retomar después de esto, porque muchas veces las películas que juegan con distintas focalizaciones están jugando con los saberes. Entonces, cuando se empieza a organizar el relato por el saber, o sea, los personajes tienen que saber algo para que avance. Por ejemplo, ¿vieron esas películas donde tienen que aprender a luchar, por ejemplo? Tienen que aprender a creer en sí mismos. No sé, como que algo que aprender, ¿no? Y que conocer. O sea, otra cosa que quiero, que estos tipos de transformaciones están también, son categorías como estancas, pero que nosotros en los relatos las vamos a ver mezcladas. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a ver estos 5 momentos, que son eh, el equilibrio, que sería el mundo, si lo relacionamos con el camino del héroe, sería el mundo habitual, el desequilibrio sería el llamado a la aventura, ¿no? Como todo lo que hace que salga del mundo habitual sería la ruptura de ese equilibrio. El reconocimiento sería el tercer momento de la búsqueda de equilibrio, de la ruptura de equilibrio, perdón. O sea, cuando el personaje reconoce que no es, que su situación cambió,
¿no? Eso va a generar otras acciones o otros, lo que dice acá como funciones. ¿Se acuerdan cuando decíamos en otro texto de Barthes que habíamos visto que había funciones que eran catalíticas? Sonó un mensaje. Sí. Y otras funciones, ¿cómo eran las otras funciones? Nucleares. Claro. Nuclear. O sea, hay funciones nucleares, que son las fuertes, y funciones débiles. Entonces, es un poco más o menos que todo esto que estamos viendo va por el mismo lado. Ahora, esto va a empezar a decir que, bueno, estas acciones nucleares van a llevar a una transformación. Entonces, estos 5 momentos que son, que lo voy a leer, así no me pierdo. Equilibrio el equilibrio, que es el comienzo. La ruptura de equilibrio, la constatación de la ruptura de equilibrio, el tercer momento, que es cuando el héroe dice, tengo que hacer algo, ¿no? La búsqueda de la restitución del equilibrio, que sería como todo el desarrollo. Fíjense que esos 3 momentos están en el inicio de un relato, de una película, ¿no? Como en el primer acto. El segundo acto sería el desarrollo, sería eso, como la constatación del desequilibrio, la búsqueda de restituir el equilibrio, y el quinto momento sería el restablecimiento del equilibrio. Y entonces, eso que hace avanzar a esos momentos va a estar dado por... nos va a mostrar qué tipo de transformación se está poniendo en juego, ¿no? Porque si el equilibrio de la persona, por ejemplo, como decía Nidia, de este personaje de la película, tenemos que ver en función de ese personaje cuál era el mundo de equilibrio. Y lo que dijo Nidia era que el equilibrio no está en la película, es como el pasado del personaje. ¿Me explico? O sea, la película ya empieza en desequilibrio. Entonces, la persona lo que está haciendo es la búsqueda, o sea, la película lo que muestra es la búsqueda del equilibrio constantemente, ¿no? Y creo que también el reconocimiento del desequilibrio, ¿no? Como que empieza como en ese momento de que está reconociendo que, que su vida está desequilibrada a partir de ese momento que está narrado como fuera de campo, digamos, como que está en el pasado del personaje que no lo vemos, ¿no? Como que lo van contando. Esperen que me quedó, bueno, eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Ahora vamos a ir a debatir eso, ¿no? Perdón, Diego, un poco Sí. la situación del planteo del desequilibrio está en los títulos iniciales, en esa primera placa donde dice lo que pasó, ¿no? Y digamos que uno, viéndola a ella, Sí. levantar ahí en su casa, qué sé yo, puede asociar que esa es la situación de desequilibrio. Está explicitado de manera mínima, digamos, ¿no? El Sí, es planteo como de ese primer momento. Claro, después empieza a contarlo más adelante. Claro, lo ¿Qué? desarrolla. No te entendí. Ya después lo desarrolla, pero cuando ya avanza la película. Fíjense que lo que estamos viendo es como una forma de analizar los relatos clásicos. Como para entender bien lo que uno dice muchas veces, ya sé lo que va a pasar. Ya sé que el personaje, es como que hay relatos que son súper claros, o películas que son súper claras, y uno ya sabe qué va a pasar. Como que no hay una expectativa de una ruptura, ¿no? En lo que es el relato clásico. Es porque nosotros, de ver tantas películas, ya conocemos cómo es la estructura clásica. O sea, lo que conocemos es la estructura clásica, no la película. ¿Me explico? Hola, Ana. Espere que me voy a peinar porque estoy medio despeinado. Bueno.
Bueno, a ver. El tercer, después Ana vas a tener que mirar todo porque ya le acabamos de explicar el texto, prácticamente. La tercer tipo de transformación organizativa es la transformación ideológica. O sea, decíamos, la primera transformación es la mitológica, tiene que ver con, por ejemplo, un héroe o un personaje que tiene que hacer cosas, y como que es una transformación más simple, más narrativa, más de acción. O sea, las películas de acción son mitológicas, por eso se llama mitológica, le pone este nombre, ¿no? Como una cosa más de Se le cortó a Diego. Hola, ¿me siguen? Sí, ahora sí, recién volviste. No sé la tercera que nombraste, perdón. La tercera transformación es la ideológica. La tercera transformación sería una transformación en términos abstractos. Puede tener que ver con una En la película, ¿sería esta la transformación que se genera? Ahora la vamos a analizar, pero déjame que la explique, a ver. Porque Dale. vamos a ver que por ahí hay varias transformaciones cruzándose, por eso. La ideológica sería una transformación de una idea, de una creencia, de una subjetividad, ¿no? Como algo que los personajes tal vez puedan llegar a conocer, fíjense cómo se mezcla, y les cambia la creencia, les cambia la ideología, la forma de ver el mundo. Entonces, fíjense que en muchas películas de acción, los héroes terminan cambiando. Por ejemplo, un personaje que no siente emociones, hace un montón de cosas, pasa por un montón de cosas durante la película, y al final se da cuenta de que es una persona humana, no sé, ¿no? Como esas transformaciones que muchas veces pareciera que son mitológicas, pero la transformación... Limpia Android y antivirus. Chicos, ¿qué es eso? Chicos, apaguen los androides. No. Ahí apagué. No, me explico como que hay, por ejemplo, estos tipos de transformaciones. Todorov lo que hace es un lingüista que analiza la historia de los relatos. Entonces nosotros estamos utilizando este texto para analizar relatos cinematográficos. Entonces, es otro tipo de trabajo el que tenemos que hacer nosotros. Es como con otro lenguaje que es el cine. Entonces lo que vamos a tomar es esta idea de dos principios, que es lo que decíamos, que es las acciones que van en sucesión, que serían en nuestro caso escenas. Esas escenas van a formar secuencias. Esas secuencias serían una unidad narrativa. Por ejemplo, si pensamos en la película que vimos, hay toda una secuencia que es la introducción, donde ella está como queriendo restituir. Fíjense que ya al principio ella ya está trabajando en Amazon, y es como que las primeras imágenes, ella está lejos, está como en un paisaje como sola. Vuelve como si fuera el pueblo a trabajar, entonces ya hay como una presentación que te está contando de un personaje que está como... O sea, eso es una secuencia, ¿me explico? Como un personaje que tiene una acción, una idea, va a hacer la concreta, después terminas ahí de trabajar y se va otra vez a la ruta. Todo eso es una acción, una secuencia que tiene una unidad dramática. Unidad dramática sería como que empieza y termina, ¿no? Como que después viene otra cosa que termina armando otro bloque de acciones. Pero digamos que todas esas acciones tienen una lógica juntas. Si las separo, ya no tienen lógica. Ya son acciones discontinuas.
Entonces, la película la separamos siempre en secuencias después. Entonces, en grandes bloques narrativos. Esperen que termine de explicar esto y ahí les voy a... Entonces, por ejemplo, el equilibrio es todo un bloque que es una secuencia, ¿no? Dramática, digamos, con unidad dramática. Otra unidad dramática sería esta, como la ruptura de equilibrio. Otra unidad dramática sería la constatación y el reconocimiento. Otra unidad dramática sería la búsqueda de restituir el equilibrio. Que muchas veces hay varias unidades dramáticas dentro de esos momentos. Puede haber varias, pero como que todo es una gran unidad. ¿Me explico? A ver, ¿qué más? Siempre para que haya una transformación, fíjense que lo explica el texto un poquito, hay una negación. O sea, hay algo que te dice, el personaje es feliz, por ejemplo, ¿no? En este mundo. Y después hay algo que lo niega, ¿no? Entonces, otra cosa que tienen los relatos es eso, siempre hay como una restricción, una prohibición o una negación que hace que el personaje, lo habíamos visto en el camino del héroe, ¿no? Como que hay como un peligro o hay algo que el personaje no tiene que hacer y el personaje va y lo hace. Entonces, a partir de eso no hay retorno y a partir de eso cambiamos, o sea, se rompe el equilibrio. Recuerden que estamos hablando de relatos clásicos. Por eso, ahora la idea sería pensar a partir de esta película, bueno, ya lo había dicho un poco Nidia hoy, ¿no? Que estuvo bueno. Como que lo dio con ejemplo. Como son... como esto de que ya el personaje empezaba un poco en desequilibrio, ¿no? Como que no nos cuenta la historia desde el principio. Y fíjense que en el texto dice, muchas veces, o sea, para que haya un relato, no siempre tienen que estar los 5 momentos, pero de alguna manera uno se arma alguno de los momentos. Por ejemplo, los finales abiertos, lo que no tienen es la restitución del equilibrio muchas veces, cuando hay un final abierto. O esto que decíamos, esta película podría ser toda la búsqueda de una restitución del equilibrio, donde no vemos un final como tampoco como que hay un gran equilibrio. Es como, parecía que es un paso a conseguir el equilibrio. A ver, ahora Mónica, ¿qué querías decir? Yo te quería comentar que yo había visto la película como una sucesión de distintos episodios, donde ella está en distintos lugares relacionándose con distintas personas, en algunos casos se vuelven a unir, pero ahora entiendo un poco mejor, porque para mí eran como episodios donde no veíamos la relación entre uno y otro. Estaba en un lugar, estaba en otro lugar, estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo otro trabajo. Entonces, tiene que ver con esto que vos acabas de explicar, ¿no es cierto? ¿A vos qué te parece que ella busca en todas esas escenas? Un equilibrio. Busca un Está equilibrio. buscando, sí, Va. ¿Y sí, qué está es lo buscando. que a ella lo equilibraría, que busca, digamos? No, ella lo que busca es un imposible. Su marido ya no vuelve. Y nada, ella está viviendo su duelo. Y creo que por el momento nada la conforma, porque la gente es amable con ella, trata de darle cabida, tanto su hermana como este hombre que conoce, como unas chicas que se encuentran en el supermercado. Sí. Bueno, Pero sigue la sucesión de episodios. sí. Entonces vos lo ves como una sucesión de episodios
que más o menos todos están en el mismo nivel, ¿no? Como narrativo, ¿no? Digamos como que no avanza. Sí. Eso es lo que tenemos que ir viendo, porque vamos a ver, vamos a seguir escuchando. A ver, Héctor, que levantó la mano. Voy a ir anotando acá el orden. Héctor. Hola, ¿qué tal? Primero, buenas tardes, entramos un poquito tarde, disculpen. No, todo bien. Sí, a mí me parece que acá tiene una particularidad. Digamos, en cierta manera es un relato circular, porque ella vuelve a los sitios donde estuvo antes. Ella, no, cuando empieza, digamos, a volver, que vuelve, o sea, vuelve a pasar por Amazon, vuelve a ¿cómo se llama? El lugar donde vivía, bueno, donde estaba la Gypsy, no sé cuánto. O sea, vuelve a encontrarse con su pasado transformada. Ella no es la misma, no es la misma en ese momento. Y sí, yo creo que el equilibrio que ella busca, o sea, hay mucho que se va armando a lo largo del relato, o sea, ella tiene un pasado, también un pasado inclusive anterior a ir a vivir ahí, o sea, cuando la hermana le dice, vos fuiste, como es, muy avanzada, yo te hubiera necesitado, o sea, que es como que se está buscando inclusive a ella misma, ya no está el marido, y bueno, es abierto, o sea, ella sale de vuelta a la ruta, pero ya no va, digamos, desorientada como es la primera escena, digamos, que ella sale a la ruta, sino, digamos, va, qué sé yo, o sea, digamos, asume esa vida transhumante, ¿no? Como una forma de vida. A ver, pará. Héctor, te hago una pregunta. Dijiste que ella vuelve transformada. Bueno, ahí está la clave. ¿Cómo se transformó ella? ¿En qué se transformó? ¿En qué aspecto de su vida se transformó, vos decís? Bueno, yo quiero... Ah, perdón, no. Sí, No, vos, está bien. hablen los... No, yo pienso que ella lo que se transformó en ese camino, un poco también los pasos del camino del héroe, ¿no? Digamos, Sí. se transforma con los otros. Y en realidad es un espacio de libertad. Por eso viene transformado